Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues bien, seguimos con los videos. Ya en el video pasado dije que iba a ver si tenía huevito. Yo estaba esperando que hoy pusiera el cuarto huevo. En la mañana subí, pero no tenía nada, entonces vamos a ver ahorita. Yo aquí amigos, el video que hice de juntar parejas ya tenía más o menos como 2 semanas que las había juntado. Entonces vamos a ver si ya por fin sacaron estos, bueno, pusieron. Y como les comento, hoy es su cuarto día. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te suscribas. Vamos a ver cómo es que se almacenan los huevos, cómo distinguir el último huevo de ahora sí de la puesta de los demás. Y bien amigos, vamos a ver de una vez. Vamos a parar a la hembra. Hoy debería de estar el cuarto huevo. Hay hembras que ponen un huevo y un día no ponen, entonces eso es normal, al siguiente tienen que poner. Pues bien, miren, aquí está el huevo falso y como tal este va a ser el último huevo que va a poner. ¿Por qué? Pueden ver que este tiene un color más intenso. Ahorita se los voy a enseñar. Acá tengo los demás. Pasamos el nido de este lado. Miren, ahí se ve el color, se ve más azulado, y estos son los 3 huevos anteriores, ¿vale? Nosotros vamos a ir haciendo esto. Cada que ponga un huevo la canaria, lo quitamos, lo ponemos y dejamos el huevo falso. Al siguiente día va a poner otro, lo volvemos a quitar y dejamos el mismo huevo falso, ¿vale? No hay necesidad de poner un huevo falso por cada huevo que nos ponga. Yo aquí podría poner 4 huevos falsos, pero pues no tiene caso. Con uno solo estamos cumpliendo y la pajarita se va a echar, ¿vale? Entonces les comentaba el color del último huevo de postura. Vean, es el color azulado, y acá los otros 3 se ven más claritos. ¿Cómo vamos a colocar los huevos en el recipiente? Yo aquí los tengo en estambre. El estambre, amigos, les quiero comentar, a veces las pajaritas sacan los huevos muy sucios. Entonces cuando es así y tú lo pones en estambre, lo que va a ocasionar es que las hebritas del estambre se le peguen al huevo. Entonces trata de limpiar un poquito el huevo con un papelito húmedo, le pasas así despacito y se limpia y ya lo colocas. Comentaba que yo lo tengo en estambre. Hay mucha gente que lo pone ya sea en acerrín, en arena, en algodón. Lo que sí no recomiendo, amigos, es ponerlo en semilla. Porque si pueden ver, el alpice tiene punta, y cuando tú pones los huevos puede llegar a que se perfore alguno, le puede ocasionar ahora sí que un orificio, y por lo tanto el huevo ya no sirve. Entonces en semilla no recomiendo que lo pongan para evitar eso. Pues bien, ahora sí, ¿cómo los vamos a poner en el recipiente? Hay mucha gente que los pone así, parados. Otros los ponen inclinados, ¿vale? Yo los pongo acostados. ¿Por qué? Porque si se puede ver en el nido, amigos, la canaria los pone acostados, nunca los va a poner así parados, ¿vale? Entonces, los huevos, ya que los almacenamos así uno, siempre por día, amigos, ya sea en la mañana, 2 veces al día, los van a mover, los van a girar. Van a agarrarlos, los van a tomar y los van a girar con cuidado. No tienen que sangolotear el huevo, lo echan a perder. En su defecto, si eres de los que los tiene así parados, inclínalo y al otro día lo inclinas, o en la tarde lo inclinas, y de esta forma garantizamos que los huevos no se peguen y no se echen a perder, ¿vale? Yo aquí voy ahora sí que a tomar el huevo falso y voy a colocar los otros
huevos en el nido, con cuidado amigos, no los aprieten porque hay huevos que están muy frágiles y se llegan a romper. Entonces ponemos los 4 y estos 4 huevos, miren, ahí se aprecia la diferencia del último huevo más azul. A partir de hoy, ahorita son las 11 de la mañana. Entonces cuando los canarios nazcan, todos van a nacer al mismo tiempo o con un periodo entre cada pollo menor, ¿vale? Por eso es que se quitan los huevos y se ponen todos juntos para lograr que todos nazcan casi al mismo tiempo. De esta forma garantizamos que todos reciban el mismo, ahora sí que cuidado de los padres, crezcan al mismo tiempo, porque si tú vas dejando un huevo y un huevo y un huevo, se llevan días de diferencia y de esta forma evitamos eso, ¿vale? Así todos crecen al mismo tiempo y ningún pichoncito se te llega a morir, porque luego nacen estos 3 y hasta el cuarto día van a ser ese, entonces ese va a estar más chiquito que estos y a veces no le llegan a dar de comer muy bien y termina muriendo. Así vamos a hacer esto. Ahí dejamos el huevo falso y lo colocamos a la hembra. A partir de hoy amigos, yo les voy a contar 13 días. En 13 días, ahora sí que los pichoncitos tienen que empezar a nacer. Y yo voy a estar al pendiente porque más o menos a esta hora es cuando deberían de ir saliendo todos. ¿Y por qué se hace esto en las mañanas? Porque así garantizamos que cuando nazcan no van a nacer ya de noche. ¿Por qué? Porque a veces la hembra, cuando entra al nido y el macho la quiere pisar, sale y a veces llega a tirar a los pollos en la charola. Y entonces así tenemos chance de regresar y ver que los pollos se encuentren ahora sí que en el nido. Los huevitos falsos amigos, yo les voy a hacer un video de cómo es que se hace este huevito en caso de que no lo puedan conseguir, porque los venden también en bolsitas, entonces podemos hacerlos nosotros mismos y así evitar pagar envíos o andar dando vueltas a las tiendas a ver si los tienen. Y bien, vamos a ver si la pajarita ya regresó al nido. Miren, ya se encuentra en el nido, ya ahora sí que es buen trabajo. Y vamos a ver amigos, porque como les comenté, tiene poco que las empecé a juntar, entonces vamos a ver si son fértiles. Les voy a hacer otro video de cómo saber si son fértiles. A partir de los 3 días más o menos ya se comienza a ver, pero lo más aconsejable es que a los 5, 6 días, para los que van comenzando, los revisen. De esta forma no va a haber error y ya más adelante les diré si son fértiles o son de celo, porque como tiene poco tiempo que los junté, puede ser que el macho no haya pisado a la hembra y entonces los huevitos no van a ser fértiles. Esta pajarita también está echada. Era lo que aquí, miren, hoy me puso el primer huevo, pero yo ya lo bajé en la mañana. Entonces vamos a ponerle el huevito falso para que siga poniendo la pájara, ¿vale? De esta forma mañana yo voy a subir y voy a ver si ya tiene el segundo huevo. Esta pajarita es de Aviario Ramírez. Mira amigo, sorpresas no te dije, porque cuando yo la compré me estaba diciendo ¿qué tanto le ves? O ¿qué tanto la checas? Y amigo, mira, es que cuando van a poner las pájaras se les tiene que ver, ¿no? Entonces ahí si pueden ver en la colita, se le aprecia cómo está abultada. Entonces eso es lo que se busca cuando compras un canario, que ya esté próximo a temporada. En este caso porque yo los compro adultos amigos. Ahí teníamos un debate el amigo de Aviario Ramírez y yo
de que es mejor comprar los pajaritos ya adultos, ya casi listos para temporada, o canarios chicos. Y él siempre compra canarios chiquitos y yo compro adultos, ¿vale? Entonces esa pajarita creo que la escogí bien. Ya ya está poniendo, tiene poquito que la traje. Y vamos a ver mañana con su segundo huevito. Esta sí, la verdad, no sé si vayan a ser de celo porque no estoy muy seguro de ese macho. La temporada pasada no crié con él, ya que se me fue a pluma. Entonces, esta temporada espero sí aprovecharlo, que me vaya a sacar. Pero no estoy muy seguro, ¿vale? Ahí les dejo el video, amigos. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Sigan viendo mis videos. Un saludo a todos. Y los invito a que sigan apoyando al canal, la cría del Canario MX. Bye, ahí estamos.